civiles, y las constituciones cambiaban constantemente, ¿no? Duraba muy poco, ¿no? Como la constitución de 1828, la constitución de 1834. Lo que ellos buscaban era tratar de legitimar su poder, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Daban el golpe de Estado y después que daban el golpe de Estado trataban de legitimarse. Ahora, durante el caudillismo militar hubo un debate doctrinario entre liberales y conservadores. Entonces los gobiernos pendulaban entre liberales y conservadores, ¿no? Algunos gobiernos fueron liberales, como es el caso de Orbegoso o como es el caso de José de la Mar, y algunos eran conservadores, como es el caso de Agustín Gamarra. En el campo social se produjo el debilitamiento de la élite. Ya, se produce, ¿me escucha? Ya, se produce el debilitamiento de la élite criolla, ya, así es, debido a la guerra de la independencia, pero la estructura socioeconómica de Perú no había cambiado, ¿no? O sea, para el pueblo, para el Perú profundo, no podía diferenciar entre virreinato y república, ¿no? Teóricamente estamos en una etapa republicana, pero igual que el virreinato, se sigue manteniendo la esclavitud y se sigue explotando al indígena peruano, ¿no? En la sierra sigue trabajando como yanacona, igual que en la época virreinal. O sea, la llamada independencia para el pueblo, para el negro, para el indio, para el mestizo, no significó nada, ¿ya? Él seguía en su situación de clase explotada. En todo caso, esta independencia que hizo San Martín y Bolívar sería solamente una independencia política, no socioeconómica. Una independencia solamente para los criollos, para la clase criolla, los hijos de españoles, los descendientes de españoles, pero no para el Perú profundo, ¿no? No había cambios, eso se observa ya. Ahora, en el campo económico, recesión económica, ¿no? Eh, ¿Cómo que recesión económica? Las guerras no permitieron que haya mucha producción, ¿no? Y por otro lado, están haciendo recién un Estado republicano, ¿no? Estamos formando recién un Estado y el Estado necesita de ingresos. Entonces recurrió a dos fuentes de ingreso, las aduanas y el tributo indígena. Mira, así como la burocracia virreinal se mantenía del tributo que pagaba el indio, durante el primer militarismo seguían viviendo del indio, sobre todo en la etapa del caudillismo militar. Seguía manteniéndose el tributo indígena. Entonces, siempre recalcamos de qué independencia estamos hablando. Ahora, económicamente, se regía bajo dos modelos económicos. Algunos gobiernos aplicaban el libre cambismo y otros aplicaban el proteccionismo. Así es. Bueno, en el campo internacional, eh, los países de América del Sur buscaron delimitar sus fronteras, ¿no? Así es. Y para ello, eh, se recurría a dos principios. El principio de uti possidetis y el principio de libre determinación de los pueblos. Uti possidetis es la documentación jurídica que dejó España cuando España estableció eh, los límites fronterizos del virreinato y cuando lo dividió en intendencias. Entonces, cuando se van los españoles, toda esa documentación jurídica quedó. Ahí se fijaron los límites de las gobernaciones, de las intendencias, de los partidos, y sirvió para los nacientes repúblicas de América del Sur para poder delimitar sus fronteras, ¿no? Entonces, ahí se está aplicando el principio del uti possidetis. La libre determinación de los pueblos es la decisión de los pueblos por querer pertenecer a un Estado, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, el caso de Guayaquil o el caso de Jaén. Jaén, jurídicamente, o sea, por uti possidetis,
Jaén pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Quiere decir que Jaén debería pertenecer a Colombia. Sin embargo, sin embargo, la gente de Jaén se reunió en un cabildo abierto y dijo que no quería pertenecer a Colombia, sino a Perú. Entonces, a esta decisión se le conoce como libre determinación de los pueblos. Igual sucedió con Guayaquil. Guayaquil, por una real cédula, o sea, por un tipo sidetis, Guayaquil pertenecía al virreinato del Perú. Por lo tanto, Guayaquil nos pertenecía a nosotros. Pero con una mala jugada de Simón Bolívar, que hizo, dice, un cabildo abierto en Guayaquil para que la gente se pronuncie, dice que la gente se pronunció porque quería ser colombiana. Y se considera que eso fue simplemente como una especie de chantaje de Simón Bolívar, ¿no? Donde reunió a la gente junto a la gente de Guayaquil, puso el ejército, prácticamente Bolívar les obligaba a los guayaquileños a querer ser colombianos, cuando en el fondo la gente de Guayaquil quería ser peruana, ¿no? Así es. Entonces, los primeros gobiernos de la República Peruana durante el caudillismo militar, aquí ustedes lo tienen, y ahí pueden apreciar a José de la Mar. El general José de la Mar gobernó 2 años, debería gobernar 4 años, pero no lo dejaron porque le dieron golpe de Estado. Él gobierna de 1827 a 1829, ¿ya? Así es. Políticamente, él se considera liberal, pero comercialmente aplicaba el proteccionismo, que es opuesto al liberalismo. Su enemigo principal fue Agustín Gamarra y también Andrés de Santa Cruz. Ambos caudillos aspiraban a ser presidentes, ¿no? Pero el Congreso prefirió elegir presidente a José de la Mar. Era un joven militar colombiano que era el único que demostraba el respeto a la Constitución y no amenazaba con golpe de Estado. Por eso que el Congreso prefirió elegirlo presidente a él. José de la Mar sería el primer presidente constitucional de Perú, pero no era peruano, era colombiano, ¿ya? ¿Y qué pasó? Él, como dice aquí, comienza a aplicar medidas comerciales proteccionistas en favor del mercado local. En realidad, a nosotros los peruanos nos convenía que se aplique el liberalismo. ¿Por qué? Porque por el liberalismo económico, por la ley de la oferta y la demanda y la competencia de varios países por vender sus productos, a nosotros nos convenía el país que nos venda el producto más barato. De esta manera podríamos comprar productos básicos, como en ese tiempo era el trigo, el azúcar, el arroz, ¿no? A precios bajos. Pero lamentablemente, la Mar aplicó el proteccionismo, o sea, no dejó que muchos países vengan a vender a Perú, por proteger, como dice acá, el mercado local, por proteger a sus amigos. Ese es el fondo del asunto. Promulgó la Constitución Liberal de 1828, dice, estableciendo el parlamentarismo. Esta Constitución estableció un Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se decía liberal, como que la Constitución de 1834 también decía que era liberal, pero en ninguna de esas constituciones se preocupó de abolir la esclavitud o acabar con el yanaconazgo, la forma de explotación servil que tenía el indio en las haciendas. Entonces, esa palabra liberal era solamente formal, ¿no? Se produjo la ocupación de Bolivia, no la ocupó la Mar, por si acaso. La ocupación de Bolivia lo hizo Agustín Gamarra. Gamarra lo veía José de la Mar como un joven presidente débil, ¿ya? No le hacía caso. Gamarra estaba llevado por su ambición personal. Él quería ser como un caudillo vitalicio aquí en el Perú, ¿ya? O sea, tener el poder hasta que se muera. Su ambición política, el sueño político de Gamarra fue incorporar Bolivia a Perú, ¿ya?
Y ahí sí tenía razón cuando él decía que el peor perjuicio que ha hecho Bolívar contra nosotros es haber separado el Alto Perú del Perú, lo que actualmente se llama Bolivia. Entonces él quería incorporar Bolivia a Perú, inclusive desaparecerlo, ¿no? Pero podría haber hecho mediante los mecanismos que actualmente se llama la democracia, ¿no? Por ejemplo, la libre determinación de los pueblos. Porque él podría haber recurrido a un plebiscito con la gente de ahí y que la gente se pronuncie para que diga si quiere ser boliviana o peruana. Pero recurrió a la prepotencia, ¿no? Gamarra era enemigo número uno de José de la Mar, ¿ya? Y él fue el que ocupó Bolivia, no fue la Mar, ¿ya? O sea, ni siquiera le pidió permiso al presidente, nada. Él invadió Bolivia en complicidad con algunos políticos bolivianos que estaban interesados en sacar de la presidencia de Bolivia al venezolano Antonio José de Sucre. Entonces, cuando entró la Mar a Bolivia, expulsan del gobierno a Sucre y con eso estaban perjudicando el proyecto político de Simón Bolívar de la Federación de los Andes, ¿no? O sea, se nota bien claro que los caudillos de Perú, de Ecuador, de Bolivia, no querían el proyecto de Simón Bolívar de la Federación de los Andes. El hecho que lo voten a Sucre y expulsen de Bolivia al ejército colombiano era un rechazo brutal a los proyectos bolivarianos, o sea, al proyecto de Simón Bolívar. Esto va a resentir a Simón Bolívar, que nos va a llamar pueblo ingrato y por eso nos declara la guerra. Entonces, la primera guerra que Perú tiene en su historia republicana es contra la Gran Colombia. Y la pregunta es, ¿por qué fue esa guerra? ¿Cuáles son las causas de esa guerra? Número uno, ya, la élite colombiana reclamaba para ellos Tumbes, Jaén y Maynas, que tenía que quitarnos eso a Perú, y ellos buscaban un acceso hacia el río Amazonas. Y segundo, Simón Bolívar, que era el gobernante de la Gran Colombia, quería realizar su proyecto político de la Federación de los Andes. Y aquí en Perú, Gamarra estaba destruyendo ese proyecto. Por eso es que nos declaró la guerra. En esa guerra, que en realidad no se sabe quién es el ganador, terminó con el Convenio Girón en febrero de 1829, ¿no? Con el Convenio Girón, y allí Colombia reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas es de Perú. Ya, ahí está su firma y ahí está su declaración de ellos, ¿ya? Sin embargo, Gamarra argumentó que ese convenio era perjudicial para Perú y rechazó ese convenio, y fue pretexto de Gamarra para que le dé golpe de Estado a José de la Mar. Gamarra actuó muy mal. ¿Por qué? Porque José de la Mar, cuando Bolívar le declara la guerra a Perú, o sea, cuando la Gran Colombia le declara la guerra a Perú, José de la Mar movilizó su ejército a Cuenca, a Loja y Guayaquil, lugares que actualmente es Ecuador. Él había nacido en Cuenca, y Ecuador todavía no existía como país en ese momento, ¿no? La Mar consideraba que ya tenía el triunfo en sus manos y esperaba una ayuda que tenía que venir de Piura a cargo de Gamarra. Gamarra estaba ahí con un ejército y una caballería, pero Gamarra nunca fue. Y nunca fue solamente por una razón. Gamarra quería la derrota de la Mar para justificar lo que ya estaba pensando hacer, darle golpe de Estado. Entonces, cuando se firma el convenio Girón, ya, ese fue el pretexto de Agustín Gamarra para darle golpe de Estado a la Mar el 6 de junio de 1829 y toma el gobierno. Aquí vamos a entrar al gobierno del general Agustín Gamarra, 1829-1833. Él sí terminó sus 4 años. Su gobierno lo vamos a caracterizar como conservador y autoritario. Conservador y autoritario, ¿no? Como dice ahí, líder de la oposición conservadora
que derrocó a Lamar, como dije antes, como que lo sacó, ¿no? Y Gamarra es culpable que también se le haya dado golpe de Estado a Orbegoso. Y termina, pues, la guerra contra la Gran Colombia firmando el tratado Larrea-Gual. Alberto Larrea por Perú y Pedro Gual por Colombia. En ese entonces ya había nacido Ecuador, ¿ya? Líderes de ese sitio separaron a Cuenca, Loja y Guayaquil para formar este país que se llama Ecuador, ¿ya? Y con ese país, Gamarra firma el Tratado Pando Novoa, ¿ya? En la que los ecuatorianos dicen que en ese tratado Perú le daba una parte de Loreto a Ecuador, o sea, Maynas, lo que hoy se llama la provincia de Maynas, con su capital Iquitos, o sea, Iquitos no hubiese sido de Perú. Pero se dice que ese tratado fue rechazado por el Congreso de Ecuador y por el Congreso también de Perú. Por lo tanto, no tiene valor. ¿Ya? Si el Congreso lo rechazó, los presidentes tampoco lo firmaron. Entonces, es un tratado que los diplomáticos, ¿no?, lo han revisado constantemente, diferentes diplomáticos de América del Sur, y le han dado la razón a Perú, ¿no? En todos los conflictos que Perú ha tenido con Ecuador, Ecuador ha reclamado el Tratado Pando Novoa. Y los garantes, como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, con sus ministros de Relaciones Exteriores y sus diplomáticos, revisaron el tratado y no tiene valor. No tiene valor porque sencillamente no fue reconocido por el Congreso de los respectivos países. El gobierno de Gamarra pues, era un gobierno conservador, autoritario, no respetaba la Constitución, deportaba a sus enemigos y a veces recurría al asesinato. Su esposa, Francisca de Zubiaga, a quien le decían la mariscala, era tan dictadora y prepotente como él, ¿no? Entonces los liberales no soportaban a Gamarra y se va a producir una oposición liberal desde el Congreso. El Congreso estaba presidido por el sacerdote tacneño y de ideología liberal Francisco de Paula González Vigil. Y él lanza un discurso, como era presidente del Congreso, y acusa constitucionalmente al presidente Gamarra, porque la Constitución del 28 decía, se puede acusar constitucionalmente al presidente y por mayoría simple el presidente es destituido, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Se pronuncia a González Vigil denunciándolo a Gamarra por no respetar la ley, por imponer su voluntad, y por culpa de él han habido levantamientos contra él e inclusive intentos de golpe de Estado contra Gamarra, porque él mismo ha provocado esta situación. Entonces, González Vigil le dice, un presidente que no respeta la ley, que no respeta las instituciones, y termina su valiente discurso con la frase, yo debo acusar, yo acuso. En la votación, Gamarra salió ganando, 33 votos votaron para que no sea destituido y 22 votos apoyaron a Francisco de Paula González Vigil. En las elecciones presidenciales de 1833 salió ganando el general trujillano Luis José y Orbegoso, que tampoco pudo terminar su gobierno porque tuvo una oposición, como dice, una dura oposición conservadora. ¿De quién? De Gamarra. De Gamarra utilizando ya a Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez era el títere de Gamarra, ¿ya? Entonces no le dejaron gobernar a Orbegoso. Tal es así que Orbegoso, cuando asume el gobierno de Perú, se pone la banda presidencial en la fortaleza Real Felipe y no lo hace en el Palacio de Gobierno porque sabía que le iban a dar golpe de Estado. Y así sucedió, ¿no?
El intento de golpe de Estado va a ser en enero de 1834, que lo hace la Mariscala con Bermúdez. Basadre le llama a ese intento de golpe de Estado la primera guerra civil de Perú, acá lo pueden ver, ¿ya? Que fue un fracaso, porque el pueblo de Lima salió en favor de Orbegoso, ¿ya? Pero Orbegoso no puede estar tranquilo, porque en Arequipa Gamarra se levanta contra él. Entonces, esto obliga a que Orbegoso vaya con el ejército. Ya antes se habría producido una tregua momentánea en Jauja, conocido como el abrazo de Maquinguayo, ¿no? Pero esto no solucionaba el problema. Gamarra vuelve a levantarse en Arequipa, Orbegoso va con el ejército y Gamarra, al saber que va a perder, se va a Bolivia a pedirle ayuda al presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Cuando Orbegoso llega a Arequipa, no le encuentra a Gamarra y su inspector general de guerra le da golpe de Estado de una manera desleal. ¿Ya? Estoy hablando de Felipe Santiago Salaverry. ¿Ya? Así es. El argumento que utilizó Salaverry fue de que le daba golpe de Estado a Orbegoso porque Perú estaba descabezado, lo cual es una mentira, inclusive casi una infamia eso. Porque cuando Orbegoso lo va a buscar a Gamarra, deja Lima bajo el cuidado de Felipe Santiago Salaverry, porque en ese momento él era inspector general de guerra, con su sede en el Callao, y deja en el gobierno al vicepresidente, a Valle Riestra. Entonces lo que hizo Salaverry, el argumento de Salaverry es completamente falso. Inclusive tuvo la crueldad de fusilar al vicepresidente, al señor Valle Riestra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caudillo, Felipe Santiago Salaverry? Simplemente oportunismo y ambición personal. Como veía que en algunas provincias de Perú los ejércitos los respaldaban, él aprovechó el momento y le dio golpe de Estado a Orbegoso. ¿Ya? Eso va a hacer que Orbegoso, al ver que le han dado golpe de Estado, va a Bolivia a pedirle ayuda al presidente de Bolivia, o sea, de Santa Cruz. Entonces, como ustedes me están escuchando, ¿no? Santa Cruz ve que dos caudillos peruanos le vienen a pedir ayuda. Primero fue Gamarra y ahora va a ser Orbegoso. Y para sus intereses personales de Santa Cruz, a él le conviene unirse con Orbegoso y traiciona a Gamarra. Gamarra, al verse traicionado por Santa Cruz, se vio obligado a unirse con su antiguo enemigo, como era Felipe Salaverry. Entonces se formaron dos bloques. El primer bloque, Santa Cruz y Orbegoso. Y el segundo bloque, Felipe Santiago Salaverry con Agustín Gamarra. Como les dije, Salaverry le da golpe de Estado a Orbegoso y se proclamó gobernante de Perú. Gobernó un año el Perú, Salaverry, pero no gobernó como presidente, sino con el título de jefe supremo del Perú. Gobernó de febrero de 1835 a febrero de 1836. Entonces, este señor estaba opuesto a la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz aprovechó los conflictos internos que había aquí en el Perú. Porque los dos caudillos lo fueron a buscar. Y entonces aprovechó para realizar su idea de formar la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Bajo la dirección de él, ¿ya? Es así que inmediatamente Santa Cruz entra con su ejército a Cusco, apoyado por Orbegoso, y derrotan a Gamarra en Cusco. Y luego en Arequipa, en la batalla de Socabaya, derrotan a Felipe Santiago Salaverry.
Salaverry, pues, era opuesto a la Confederación Perú-Boliviana, fue derrotado y en Arequipa, Felipe Santiago Salaverry fue fusilado. Cuando lo fusilan, tenía 29 años de edad. Dicen que es el presidente más joven. Algunos libros le dicen el símbolo de la peruanidad, pero en realidad estos calificativos no tienen sentido a esta gente que solo le movía sus intereses personales. A estos caudillos que pensaban igual que un español del siglo XVII y XVIII, miraban al indio con desprecio. Así es, así es. No se preocupaban para nada del problema social, ¿ya? Y ni siquiera tenían proyectos de desarrollo futurista para Perú. Entonces, eso de, cuando dicen símbolo de la peruanidad, ese hombre no se levantó por Perú. Ese hombre se levantó por sus intereses personales. Ese es el fondo del asunto, ¿ya? Es así que, habiendo sido eliminado Felipe Santiago Salaverry y Gamarra se encontraba escondido en Chile, Santa Cruz puede realizar sus proyectos de formar la Confederación Perú-Boliviana, que fue un estado que duró 3 años, 1836-1839. Entonces, ¿qué objetivo perseguía la Confederación Perú-Boliviana? ¿Ya? Integrar política y económicamente a Perú y Bolivia en una sola entidad, o sea, en un solo estado. Era una integración territorial, política, económica, que en sus 3 años, demostró una realidad. ¿Cuál? El poderío de esta entidad, o sea, de ese estado. ¿Ya? Y el primero que percibió ese poder fue Chile. Chile inmediatamente dijo así: Perú y Bolivia unidos son más que nosotros. Su existencia implica, así decía el ideólogo del expansionismo chileno, Diego Portales, decía así: la Confederación Perú-Boliviana significa la muerte para Chile. Uno de los hechos muy importantes de Andrés Santa Cruz, ¿ya?, fue la visión que tuvo. Por ejemplo, otro objetivo de la Confederación Perú-Boliviana fue buscar la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando a Chile y aplastando al puerto chileno de Valparaíso. Por otro lado, tuvo también una visión geopolítica Santa Cruz correcta. Por ejemplo, decía Santa Cruz, la integración, la relación económica entre el sur de Perú con el altiplano boliviano y buscar la integración económica de La Paz con Arica. Eso hubiese sido muy bueno si Chile nunca le hubiese quitado territorios a Bolivia ni a Perú, ¿ya? Pero a pesar de todo, esa integración que preveía Santa Cruz se ha cumplido. Los chilenos le han permitido a Bolivia que puedan sacar sus mercancías que exportan a través del puerto chileno de Arica, porque, bueno, antes Arica era peruano, ¿no? Entonces, la salida geográfica y natural de los bolivianos hacia el Pacífico para exportar sus productos es a través de Arica. Eso es correcto, ¿no? Y eso lo previó pues Santa Cruz, ¿ya? Y se dieron los pasos para formar la Confederación Perú-Boliviana. Primeros pasos: se formaron asambleas. Van a estar ustedes atentos a las asambleas que voy a decir, ¿ya? Primero, la asamblea de Sicuani, marzo de 1836, que va a crear al Estado sur peruano. Luego, la asamblea de Tapacarí, junio de 1836, en Bolivia, donde Bolivia acepta formar parte de la Confederación Perú-Boliviana.
y el Congreso de Huaura, agosto de 1836, donde nace el Estado norperuano. Ya. Se necesitaba otro congreso, y aquí en la diapositiva lo pueden ver, el Congreso de Tacna, que se reunió en mayo de 1837. Ese congreso debería estructurar la organización administrativa de la Confederación Perú-Boliviana y establecer las bases legales de la Confederación Perú-Boliviana, porque si es un Estado, tiene que tener su constitución, ¿no? Así es. Y se determinó que la Confederación Perú-Boliviana sería un Estado federal, compuesto por 3 estados. ¿Cuáles serían esos 3 estados? El Estado surperuano, el Estado boliviano y el Estado norperuano. ¿Y quién sería el gobernante supremo de la Confederación Perú-Boliviana? El general Andrés de Santa Cruz, con el título de protector, en la cual se le daba como tiempo de gobierno 10 años, ¿ya? Gobernaría 10 años y todavía con derecho a reelegirse. Inclusive, la Confederación Perú-Boliviana tendría su propio Congreso bicameral, una Cámara de Diputados con 25 diputados, una Cámara de Senadores con 15 senadores, pero que serían escogidos por Santa Cruz. Por lo tanto, en el Congreso de Tacna, en la Constitución que se firmó en el Congreso de Tacna, le daban a Santa Cruz un poder dictatorial, un autoritarismo pero extremado, ¿ya? Entonces se va a producir una situación contradictoria. Políticamente, Santa Cruz es un dictador, pero económicamente es liberal. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Santa Cruz decretó la ley de puertos libres. ¿Y en qué consiste la ley de puertos libres? El decreto era así: toda mercancía que venga del extranjero directamente al puerto de Callao de Perú y al puerto de Cobija de Bolivia quedaba exonerada del pago de impuestos de aranceles, ¿ya? También daba sobreentender esa ley que si antes hubieses desembarcado en otro puerto de América del Sur, por ejemplo, ya sea en el puerto de Buenos Aires o el puerto de Valparaíso de Chile, se te cobra impuestos. ¿Cuál es el resultado de la ley de puertos libres? Que llegaron una masiva cantidad de mercancías de Estados Unidos, de Inglaterra, de Bélgica, de Alemania, de Holanda, de Portugal, de Suecia, de Noruega, de Italia, que venían al Callao a vender sus productos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no le cobraban impuestos de arancel. Y eso tuvo un impacto bueno, sobre todo para el pueblo, porque cuando el pueblo iba a comprar trigo, lo encontraba barato, sobre todo el trigo barato venía de Argentina, ¿ya? Así es. Compraba azúcar, ¿qué te digo? Compraba arroz, ¿no? Ya, barato, ¿ya? Entonces, esto fue muy bueno. Pero también esos países le compraban bastante a Perú: oro, plata, caña de azúcar, algodón, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Eh, se, el comercio peruano-boliviano estaba matando al comercio chileno, ¿ya? Se le estaba quitando su hegemonía en el Pacífico Sur, ¿ya? Pero los caudillos peruanos no miraban así las cosas, pues. ¿Ya? Miren lo que dice acá: ley fundamental, la Constitución que te digo, adoptó el federalismo, lo que dije antes. Principales medidas: ruptura del monopolio bilateral cuando decretó la política de puertos libres que acabo de hablar en antes. ¿Cómo que el monopolio bilateral con Chile? O sea, antes de la ley que dio Santa Cruz, Perú tenía un tratado muy malo
entre Perú y Chile, como dice que era un monopolio. ¿Qué es esto? Perú estaba comprometido a comprarle el trigo solo a Chile y pagarle un precio alto por el trigo chileno, a cambio de que Chile le compre a Perú caña de azúcar, pero también a un precio caro. Allí se perjudicaba el pueblo chileno, como que también se perjudicaba el pueblo peruano. O sea, era un tratado abusivo de hacendados. Allí estaba la señora, la mariscala, Gamarra con sus haciendas. Bueno, ellos pensaban en sus intereses. Santa Cruz, con el decreto liberal, rompía este monopolio bilateral abusivo, ¿ya? Y lógicamente, ¿ya? El primer enemigo de la Confederación Perú-Boliviana era, pues, Chile, ¿ya? ¿Quiénes eran los enemigos, los opuestos a la Confederación Perú-Boliviana, no? Dice Norte y Lima. De Lima poco, Lima muy poco. El norte sobre todo, la costa norte, porque los hacendados criollos de la costa norte sembraban azúcar y su cliente que le pagaba bien era Chile. Entonces a ellos no le convenía ese decreto que daba Santa Cruz, ¿ya? Argentina se sintió perjudicado por la Confederación Peruviana y Chile peor, porque Chile, Diego Portales decía bien claro, la Confederación Perú-Boliviana es la muerte de Chile. Y Chile le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Buscó un pretexto para declarar la guerra. Y Argentina también nos declaró la guerra. Pero Argentina no mandó nunca un soldado. ¿Por qué? Porque para Argentina, a pesar que lo perjudicaba, no significaba su muerte. En cambio, Chile sí. Y a Chile tenía que destruir a la Confederación Perú-Boliviana y sus mejores aliados, ¿quiénes eran? Los caudillos peruanos. Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Manuel Ignacio Vivanco, que estaban refugiados en Chile. Ellos, esos caudillos miraban como enemigos de Perú, ¿a quién? A Santa Cruz. Decían que Bolivia no podía ser más que Perú. Decían de que la capital no puede ser La Paz. Mira, en realidad esto es secundario, ¿ya? Y si hubiesen tenido una mejor visión, lo hubiesen apoyado a Santa Cruz contra Chile. Al contrario, fue al revés. Apoyaron a Chile contra Santa Cruz, ¿ya? Es así que Chile organiza la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana se conoce con el nombre de campañas restauradoras, ¿ya? Las campañas restauradoras, también se le puede decir expediciones restauradoras, ¿ya? Organizadas por Chile contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Entonces, como dice ahí, tuvo apoyo de los emigrados peruanos. No, no deberían haber puesto eso. Tuvo apoyo de los caudillos militares peruanos refugiados en Chile, ¿no? Porque no fueron la población civil, pacífica, ¿no? Mandaron dos expediciones. La primera expedición de 1837, dirigida por el vicealmirante Blanco Encalada, llegó a Arequipa y fue derrotada. En Paucarpata, Santa Cruz derrotó a Blanco Encalada y la primera expedición restauradora chilena es un fracaso. La segunda expedición sí triunfó, en la que Gamarra le dice al presidente de Chile que un ejército peruano va a venir acá a Perú a sacarlo del poder a Santa Cruz. Pero el presidente de Chile dijo, no, es el ejército chileno que va a ir a derrotar a Santa Cruz y Perú debe venir como apoyo. Así fue. La segunda expedición restauradora estuvo dirigido por el general chileno Manuel Bulnes, como dice ahí, secundado por Gamarra y Castilla, que vencieron a Santa Cruz en la batalla de Yungay, exactamente el 20 de enero de 1839. ¿Ya? Así es, ya, como se dice, los pequeños errores que hay en la vida se pagan, ¿no?
Por eso yo no estoy de acuerdo cuando han puesto ahí de que Lima se opuso. No, Lima simpatizaba con Santa Cruz, por si acaso. Y les voy a contar esta anécdota a ustedes, ¿no? Cuando Bulnes derrota a Orbegoso en la batalla de Portada de Guía en Lima, la Portada de Guía fue en ese sitio donde hoy está la Uni con el cuartel Hoyos Rubios, aquí entre el límite entre el distrito de San Martín de Porres, el Rima y el distrito de Independencia. Ahí fue la batalla de Portada de Guía, ¿ya? Entonces, derrotado, el ejército chileno entra a Lima, donde hay un caos en Perú. Un caos. Tal es así que Perú va a tener 7 presidentes en esos momentos. Ya, 7 presidentes. Pero la gente de Lima simpatizaba con Santa Cruz y le dice a Santa Cruz, los chilenos están cansados y hay que atacarlos. Sus soldados también le dijeron a Santa Cruz, hay que atacarlos. Y la respuesta de Gamarra fue así. Le dijo a su soldado, después, soldado, después. Eso fue fatal. Después, soldado, después. Porque va a dejar, ¿ya?, que los chilenos se vayan a la Sierra de Perú, a Ancas, al departamento de Ancas. Y allí va Santa Cruz a buscarlo. Y se encuentran en Yungay, ¿no? Donde Santa Cruz estaba venciendo ya. Prácticamente los chilenos ya estaban huyendo. Pero sucede algo. Aparece un ejército con una caballería, donde aparece un caudillo que dice, para eso hemos cruzado tantos kilómetros, dice. Para eso hemos cruzado los Andes, para huir. Y atacó con fuerza. Y por él vencieron los chilenos y Gamarra y Santa Cruz fue derrotado. ¿Quién fue esa persona que permitió el triunfo chileno? Bueno, Ramón Castilla. Ramón Castilla. Y Castilla, si hay algo que le puede exonerar de esta crítica, es que cuando asumió su primer gobierno, Castilla se dio cuenta de lo que quería Chile. Por eso que es célebre cuando Castilla hace esa frase, dice esa frase, ¿no? Si Chile tiene un barco, Perú tiene que tener 2. ¿Ya? Así es. Entonces, los caudillos peruanos, sin darse cuenta, van a fortalecer a un país que mañana más tarde va a venir a destruir a Perú. ¿Ya? Así es. Yo no sé si ellos se daban cuenta o no, pero los documentos demuestran que Chile tenía un plan expansionista de 1825. Chile con Uruguay son uno de los pocos países que políticamente son estables. Perú no, era inestable, guerras civiles, golpe de Estado. Por eso que ese pequeño país de pequeños habitantes creció considerablemente en medio del desierto. Los chilenos han crecido en el desierto, ¿ya? Y como eran estables, se fijaban un proyecto hacia el futuro, ¿no? ¿Ya? Ellos se daban cuenta, y así lo propusieron, ellos tenían que crecer. Entonces, los caudillos peruanos, por sus ambiciones personales, no se dan cuenta de eso, pues. Y sin darse cuenta, estaban fortaleciendo a quien después, mañana más tarde, iban a venir a humillarnos acá en Lima. Entraron acá a Lima en enero de 1881, pusieron la bandera chilena, humillaron a todos los peruanos, ¿ya? Así es. Y siempre en la historia del Perú, todo esto se debe por la culpa de los mismos peruanos, por las mismas contradicciones, ¿no? Así es, ¿eh? Y estoy contando este hecho para que ustedes vean cómo Gamarra, Vivanco, Castilla no tuvieron la visión que el boliviano Santa Cruz sí lo tuvo. Así es. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar al segundo gobierno de Agustín Gamarra, 1839-1841. ¿Ya? ¿Quién le puso en el gobierno a Gamarra? Chile, pues. Chile le puso.
Y todavía Gamarra estaba comprometido a pagarle, porque Chile no le iba a poner gratis como presidente de Perú. ¿Ya? Es así que en su breve gobierno de 2 años, él aprueba la Constitución Conservadora de Huancayo en 1839. Una constitución presidencialista y centralista tan conservadora que decía que para ser ciudadano había que tener mínimo 30 años. Y se produce en el gobierno de Gamarra una invasión a Bolivia. Gamarra entra, invade Bolivia. ¿Por qué? Aprovechando que había una guerra civil entre los bolivianos. Era la guerra entre el presidente de Bolivia, el general Velasco, ¿no? Y el general Balivián, que quería sacarlo del gobierno a Velasco. Entonces, el general Velasco, ¿ya? El general Velasco vino a Perú a pedir apoyo a Gamarra. Entonces Gamarra dice, está muy bien. Y quiso aprovechar el momento para unir a Perú y Bolivia y formar una confederación boliviana, pero esta vez dirigida por Agustín Gamarra. Y Gamarra decía, por fin llegó mi oportunidad. Sin embargo, no sospechaba que lo iban a traicionar. Balivián lo traiciona. Velasco renuncia a la presidencia de Bolivia, se lo da a Balivián, y Balivián y Velasco unen sus fuerzas y lo derrotan, como dice ahí, en la batalla de Ingavi, 18 de noviembre de 1841, donde él es derrotado y muere. Acá hay una imagen, pueden ver una alegoría a la muerte de Gamarra. Así es, ¿ya? Bueno, es con Gamarra, en su segundo gobierno, que se inicia la explotación del guano peruano, con el régimen del alquiler de arrendamiento, donde el primer vendedor de guano peruano fue el hacendado Francisco Quirós. El guano se encontraba en la isla de Chincha. Muerto Gamarra, se viene un caos en el Perú, porque los caudillos militares se pelean por gobernar y no respetaron la ley, porque la ley decía bien claro, si hay vacancia de presidente, Gamarra había muerto, el que debe gobernar es el presidente del Consejo de Ministros. Los militares no hicieron caso de la ley y se enfrascaron en guerras entre ellos. A este periodo de guerras y de inestabilidad que dura de 1841 a 1845 se le llama la anarquía militar. Ahí está, la anarquía militar. Como dice aquí, tras la muerte de Gamarra estalló un periodo de gran inestabilidad política, golpe de Estado. Torrico gobernó 2 meses, Vidal gobernó 3 meses, Justo Figueroa gobernó 2 días, en un caos. El único que duró un poco más de un año fue Manuel Ignacio de Vivanco, que no gobernó con el título de presidente, sino con el título de supremo director. Por eso que a su gobierno le llaman el directorio. Era igual que Gamarra, un gobierno conservador y autoritario que buscó la modernidad del Estado, ¿no? Diciendo que el Estado debería gobernar por una élite militar rodeada de hombres ilustres y cultos. Y Castilla simplemente decía de Vivanco que era un pedante, ¿no? Que trataba de fingir que es muy culto, ¿no? Muy culto, cuando en realidad era un golpista. Y tenía razón Castilla. Por eso que en este pasaje de la historia de Perú, a Castilla le van a dar el título de el soldado de la ley. ¿Por qué le dicen a Ramón Castilla el soldado de la ley? Porque fue el único que respetó la Constitución. Porque fue el único que respetó la ley. Fue el único que dijo, si Gamarra ha muerto, de acuerdo a la Constitución, el gobierno lo tiene que tener el señor Manuel Menéndez, que era el presidente del Consejo de Ministros. Por eso que le hace la guerra a Manuel Ignacio de Vivanco y lo derrota en Arequipa, en Carmen Alta, julio de 1844. ¿Y qué hace el señor Ramón Castilla? ¿Ya? Le da el gobierno a Manuel Menéndez. Atención, le da el gobierno a Manuel Menéndez, ¿ya? Así es.
¿ya? Y Menéndez convoca a elecciones y sale ganando el mariscal Ramón Castilla. Muy bien, con el gobierno de Castilla, abril de 1845 hasta 1872, se produce ese periodo que se llama prosperidad falaz, la falsa prosperidad, ¿no? Gracias al guano, ¿no? Así dice, recurso abundante con demanda en el exterior, requería inversión mínima de mano de obra. Inglaterra ya había hecho una expedición por todo el mundo que duró 5 años, en la que participó el célebre Charles Darwin, ¿no? Y ahí comprobaron que Perú tenía un producto de alto contenido como fertilizante. Era el guano de las islas, eran los excrementos que dejaban las aves marinas. Como se estaba produciendo la segunda revolución industrial, dentro de ese contexto se produce la prosperidad falaz, la segunda revolución industrial, y la población en Europa había crecido considerablemente, ¿ya? Se necesitaba mucha producción agrícola. Y el fertilizante que utilizaban los europeos era el excremento de las ovejas, que en realidad producía poco. Si lo comparaban con las aves marinas, la capacidad productiva del guano de las islas de Perú era 23 veces más. Entonces las potencias comenzaron a venir a Perú a comprarnos nuestro guano. Si el Estado peruano hubiese sido más capacitado, si hubiese tenido una mente empresarial, el gobierno hubiese organizado una empresa destinada a vender guano, y para eso hay que tener buques, botes, instrumentos, trabajadores, administradores, lo que se llama empresa. ¿Para qué? Para que el Estado peruano gane mucha plata. Y a pesar que no supo hacerlo, el Estado peruano se llenó de plata. El guano le dio a Perú durante 40 años el prestigio de ser el único país de América Latina que tenga más dinero que todos, encima de Brasil, encima de México, encima de Argentina. Pero la plata se nos fue de las manos. ¿Ya? La plata se nos fue de las manos. No supimos aprovechar, ¿ya? ¿Ya? Esa cantidad de plata que nos da. Como le estaba diciendo, como el Estado no supo ser empresario, para que tengan una idea, cuando el guano llegaba al comprador, que podía ser Inglaterra o Estados Unidos o Bélgica, lo que se pagaba por cada tonelada de guano sería como 500 pesos, a veces hasta 1.000 pesos. Pero cuando venían estos negociantes a comprar acá a Perú, porque Perú no tenía buques, pagaban por cada tonelada 20 soles, o 20 pesos, porque no había sol en esa época. Pagaban 20 pesos cuando el vendedor iba a Europa y lo revendía a 200, 300, 500, 600, 700, 1000. Ese negociazo hubiese estado en mano de Perú. Como que les dije, el gobierno no tenía capacidad de ser empresario. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿qué características de el guano? El guano permitió, como dice acá, vean donde dice características políticas, fortalecimiento del Estado. Se fortaleció, sí, el Estado se fortaleció porque como había mucha plata, solucionamos problemas básicos. Y tal vez el que mejor solucionó esto y le dio ventajas a Perú fue Ramón Castilla. Por ejemplo, lo primero que hizo fue pagar la deuda externa. Muy bien. Como el Estado estaba con dinero, se hizo mucha inversión en el gasto público. Como dice ahí, no es centro de conflictos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la parte mala, cuando hay plata, ¿sabe qué ha pasado en el Perú? Y la Unión Soviética también lo demostró. ¿Eh? En la Unión Soviética también se produjo lo mismo. Mucha burocracia y corrupción. La burocracia es la que te hunde a un país. ¿Ya?
Así es. Como dice allí, expansión de la burocracia. Burocracia, por ejemplo, es lo que ahorita vemos en la Contraloría General de la República, que necesitamos profesionales competentes que deberían de ser a lo mucho unos 20 o 30, pero en la Contraloría General de la República trabajan como 300 personas. Están sobrando gente. Y a estos funcionarios, por, por dar un pequeño informe, ganan un montón de plata, jóvenes. ¿Ya? Entre 30.000 a 40.000 soles mensuales. Esa es burocracia. Ahí se va la plata del Estado, ¿no? Les cuento una anécdota para que ustedes estén enterados. Hace poco dice que el Ministerio del Interior ha pagado a una empresa holandesa la reparación de los helicópteros inoperativos en el Perú. ¿Cuánto ha gastado el Estado peruano? 15 millones de dólares. Vamos a revisar, a ver, están nuevos los helicópteros, siguen malogrados, no se ha reparado nada. ¿Dónde está la plata de los 15 millones de dólares? Esto que te estoy diciendo a ustedes es un informe que lo he sacado del periodista César Gillibrand. 15 millones de dólares. Esa es corrupción, esa es burocracia. Y esto hundió a Perú. Así se nos fue la plata de las manos. Y peor, que no tuvimos la oportunidad de invertir, porque ese dinero era para que nos industrialicemos. No se podía, porque Perú seguía siendo un país con una estructura semifeudalizada y semicolonial. Era la oportunidad de dejar de ser un país feudal. Era la oportunidad de industrializarnos, pero no hubo hombres con mente empresarial, porque los hombres ricos de Perú tenían mente de hacendados. Así es. En el campo económico dice altos ingresos económicos para el Estado, ya le dije, se incrementa el gasto público y la corrupción que le dije. En el campo social surge una oligarquía aguanera, en otras palabras, surge la primera burguesía peruana. No te olvides de eso. Si en algún momento alguien quiere preguntarse, oye, ¿cuándo nació el capitalismo peruano? Es con esto, con el guano, la propiedad falaz. Y nuestros capitalistas no eran industriales, sino eran comerciantes. Los ricos hacendados se metieron a vender guano y por vender guano se convirtieron en una burguesía comercial. Entonces comenzaron a aparecer junto a la mano de obra esclava, porque los hacendados tenían a hombres que no eran trabajadores, sino esclavos. Así que Castilla trajo a los chinitos en culís como esclavos, y a los europeos se los trajo como propietarios. Mira tú, eso lo hizo el burro del presidente Echenique. Trajo alemanes y austriacos, dice la raza fuerte, y les dio plata para que tengan terrenos en la selva. Hoy, dentro de la selva, en la selva de Cerro de Pasco, en Auzapampa y en Posuso, un enclave alemán está metido dentro de Perú. Lo que debería de ser para los peruanos, Echenique se lo dio a estos alemanes, pero con el chino y el negro, esclavos. Así es. Como dice acá, profundas brechas sociales, lamentablemente, si hasta ahora, hasta la vida actual existen brechas sociales, ¿ya? Y sistemas de venta. Hubieron 3 sistemas. Arrendamiento con Agustín Gamarra. Y no se olviden el día que le pregunte quién era presidente de Perú cuando se inicia la explotación del guano. Ustedes tienen que decir Agustín Gamarra. ¿Qué régimen de venta? Alquiler o arrendamiento. Primer vendedor, Francisco Quirós. Ya. Venta directa. Fue otro sistema. Fue durante la anarquía militar, ya que al Estado le daba plata porque de frente pagaban, hasta que Castilla implantó otro sistema, que fue el sistema de las consignaciones. ¿En qué consiste? Que se hace contrato con una empresa privada, sea peruana o sea extranjera, y la empresa privada tiene sus buques y lleva nuestro guano y lo vende al comerciante. Por vender, o sea, esas empresas eran vendedores del Estado peruano, eran agentes vendedores del Estado peruano. El Estado le pagaba por sus servicios y ellos cobraban su inversión más un 6% de ganancia adicional, y ellos sacaban una ganancia de 50 hasta 56%. Pero a Perú le daban una buena ganancia también.
Perú se quedaba con 50% y a veces había momentos que Perú se quedaba con 60%. En las consignaciones dieron plata, le dieron plata a Perú. Y Castilla fue el que más aprovechó. ¿Por qué? Pagó la deuda externa, pagó la deuda interna, nos trae el primer ferrocarril de América del Sur y sobre todo Castilla armó correctamente a la Marina peruana. Con él se inicia, ¿no? Tal es así que cuando Castilla termina su segundo gobierno en 1832, Perú era la mejor marina de América Latina. Y lamentablemente, después de la guerra con España, viene José Balta, y José Balta busca solo, deja de lado a los consignatarios peruanos, que también eran abusivos, y buscó un solo consignatario. O sea, una sola empresa que venda nuestro guano. Esa fue la empresa francesa, Augusto Dreyfus Hermanos Sociedad Anónima. Es el régimen del monopolio. Entonces, el monopolio con José Balta, consignaciones con Ramón Castilla, venta directa durante la anarquía militar y arrendamiento con Agustín Gamarra. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Primer gobierno de Castilla, ya le hablé, eh, el gobierno, cuando Castilla lo sacó a Manuel Ignacio Vivanco, dije que el gobierno quedó en manos eh, ¿de quién? A ver, ¿qué? Dije un nombre, a ver, ¿quién ha apuntado eso? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Cómo se llama el presidente que dejó Gamarra, que Castilla vence a Vivanco y luego le da la presidencia a quien legítimamente le correspondía? ¿Cómo se llama ese señor? A ver, utilizar el micrófono. Ya, muy bien, correcto. Ya, de Manuel Menéndez, pues. Ya, entonces, ¿de qué sucede? Ya, Menéndez convoca elecciones y sale ganando Castilla. Primer gobierno de Castilla, 1845-1851. Como le dije, ¿qué significa Castilla en sus dos gobiernos? Orden, progreso, estabilidad y prestigio internacional. Aquí es donde le perdonamos lo que hizo con Santa Cruz en 1839, porque él dijo bien claro, ¿no? Si Chile tiene un barco, Perú tiene que tener dos. Ya, así es. Esa mente la tienes que manejar hasta ahora. ¿Ya? Hasta ahora. Con el tiempo ha sido al revés. ¿No? Es al revés. Si Perú tiene una tienda comercial, Chile tiene que tener 4 tiendas comerciales. Por eso que los peruanos se pasean en las tiendas chilenas que están metidos dentro de Perú. Totus, Saga Falabella, Ripley. ¿No es cierto? Ya, así es. Si hubiesen seguido el pensamiento de Castilla, las empresas peruanas estarían dentro de Chile. Así, no al revés. Primer presupuesto nacional, orden en el presupuesto, 1846-47. Como dije, pagó la deuda externa interna. No se olviden esto, van a apuntar esto. Castilla promulgó la ley de consolidación. ¿Qué es la ley de consolidación? ¿Ya? Es la ley donde el Estado peruano se comprometió a pagar la deuda interna. O sea, San Martín, Bolívar, le pidieron préstamos a los ricos peruanos y los ricos peruanos le están cobrando al Estado. De Castilla, como había plata, quiso pagar todo eso y lo pagó muy bien. Solo faltaba una pequeña partecita, ¿ya? Con Castilla el sistema de las consignaciones y la empresa que más se favoreció en su primer gobierno fue la empresa inglesa Antonio Hicks e Ico Sociedad Anónima. Pero en su segundo gobierno, Hicks queda desplazado por una empresa peruana. Los consignatarios peruanos vendían a baja escala, pero para el segundo gobierno de Castilla, los consignatarios peruanos formaron una empresa que se llamó Compañía Peruana del Guano, y esta compañía desplazó a Hicks. Por eso que Inglaterra apoyó a Chile para que nos haga la guerra. ¿Ya? Así es. Como dije, propició la inmigración de los chinos como esclavos. ¿Qué les digo? Introdujo el primer ferrocarril de Perú, el Lima Callao. Se trajo el primer vapor, el vapor Rímac, un reglamento general de instrucción, y se produjo un debate muy importante entre liberales y conservadores. Los liberales, cuyo líder era José Gálvez, decían que el indio debe tener derecho al voto y debe ser alfabetizado.
Los conservadores, dirigidos por Bartolomé Herrera, decían que el indio no debe votar ni debe ser alfabetizado. ¿Por qué? Porque es una raza irracional. Mira cómo pensaba Bartolomé Herrera. El indio es un ser irracional. No sabe hacer leyes ni sabe interpretar las leyes, ¿ya? Por lo tanto, no debe votar. Los liberales allí se impusieron porque dijeron, si ese es su razonamiento, entonces no debemos ser cristianos. Así decían. Porque Dios ha dicho que todos somos hijos de Dios. Porque Dios dice que a todos les ha dado inteligencia. Entonces, si ustedes razonan así, quiere decir que Dios nos ha engañado. A uno le dio más inteligencia, a otro menos. Es equivocado, Señor. El indio tiene que votar. Fue un debate muy interesante. Y por ese debate es que al final Castilla, en su segundo gobierno, abolió el tributo indígena. Rufino Echenique, ya. Aquí tienen Echenique, este gran ratero de la historia del Perú. Así es. Vamos a ver de este ratero. Gobernó Perú 1851-1854. Firma el primer tratado fronterizo que Perú ha firmado con un país extranjero, con Brasil. El tratado se conoce como Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Ya, Bartolomé Herrera por Perú y Duarte da Ponte Ribeiro por Brasil. Se acordó la libre navegación por el río Amazonas, una línea de frontera donde nos comió un pedazo. Mira, esta parte verde, nos duele que hayamos perdido. Siempre Perú cede, no sé por qué somos tan cojinova, francamente. No, siempre Perú cede. ¿Y todo por qué? Para que nos dé el libre paso por el río Amazonas por Brasil. No, pues entonces, y Brasil también quería entrar a Perú, usted no le deja, pues, pero no entreguen nada. No entreguen nada. Bueno, ella le entregó este señor ese pedazo de tierra y solamente se fijó la frontera norte, porque la parte central y la parte sur no la conocían. Como no la conocían, lo dejaron abandonado por años y Brasil se comió, pues, se comió de Perú como más de 300.000 kilómetros cuadrados, suavecito, porque no cuidábamos nuestra frontera, la teníamos abandonada. Los políticos vivían en Lima y prácticamente Perú debería haberse llamado República Limeña, no República Peruana. Todo lo que se hacía era para Lima. Por eso es que las provincias eran chiquitas y estaban abandonadas. Fue este señor el que firmó el contrato de inmigración alemana y austríaca a la selva, ¿no? Con la idea de la raza fuerte. Lo que debería haber hecho por un peruano, lo hizo por alemanes este señor, ¿no? Y con él se produce el escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué pasa? Se debía de deuda interna solo 2.300.000. Pero Rufino Echenique estaba pagando 23 millones de pesos. O sea, estaba regalando más de 20 millones. Esto es corrupción. Los liberales protestaron. Y Castilla se puso al lado de José Gálvez, o sea, al lado de los liberales, sin ser liberal. Y se levanta en Arequipa, Ramón Castilla, su elevación contra Echenique por esta corrupción que estoy hablando, buscó el apoyo popular y dice que Echenique le dijo a la población negra, mira negro, si peleas conmigo, dentro de 2 años no eres esclavo. Y al indio le dijo así, mira cholo, si peleas conmigo, dentro de 2 años ya no pagas tributo indígena. Entonces los liberales se aprovecharon y le dijeron a Castilla, si él lo quiere hacer dentro de 2 años, tú hazlo ahorita. Y él por eso que decreta en Huancayo, en Ayacucho primero, la abolición del tributo indígena y en Huancayo decretó la abolición de la esclavitud. En la batalla de La Palma, 5 de enero de 1855, Castilla derrotó a Echenique y lo saca del poder. Acá viene el segundo gobierno de Ramón Castilla. Lo primero que hace, promulga 2 constituciones, la Constitución Liberal de 1856, que casi les cuesta la vida, los hacendados quisieron matarlo a Castilla, y por complacer a los hacendados, él promulga la Constitución Moderada de 1860, que es la que más ha durado en el Perú, porque ha durado hasta 1920. Ecuador invade la selva peruana para pagar una deuda que tenía con Inglaterra, y esto provoca la guerra con Ecuador. Castilla va, le saca la mugre a los ecuatorianos y firma con ellos el Tratado de Mapasingue, recuperando ese territorio selvático para Perú.
ratificó el Tratado de Herrera-Ponte Ribeiro, firmando con Brasil la Convención Fluvial por el Amazonas, pero sí no entregó nada. Eso es cuando un gobierno se pone firme, pues, no como el regalón de Chenique o el regalón de Leguía, ¿ya? ¿Cómo es posible que nuestro país, que comenzó con 2.300.000 kilómetros cuadrados, tenga ahora solo la mitad, 1.200.000? ¿Ya? Y eso por presidentes que hemos tenido, ¿no? En su segundo gobierno, el primer alumbrado público a gas en la Plaza de Armas de Lima, el primer servicio de agua potable en Lima, se termina en la construcción que venía del primer gobierno del Mercado Central y el ferrocarril Lima-Chorrillos. Elecciones, sale ganante el señor el mariscal Miguel de San Román. Y gobernó muy poco, de octubre de 1862 a abril de 1863, porque falleció. En su breve gobierno decretó el sistema métrico decimal, estableciendo un solo sistema de pesas y medidas a nivel de todo Perú. Y es el primer presidente que establece como unidad monetaria el sol bimetálico, el sol de oro y el sol de plata. Muy bien, entremos a ver en estos momentos la guerra con España. La guerra con España, 1865-1866, ¿qué causas tiene? Y las causas son las siguientes, ¿no? Uno, la expansión imperialista. En estos momentos, por la segunda revolución industrial, las potencias imperialistas buscaban agarrarse territorios en otros continentes, con la finalidad de encontrar materia prima, mano de obra barata y mercado donde vender sus productos. Por eso que Europa vio como botín a África y Asia. Ingleses, franceses se lanzaron como hienas y se repartieron a África como se le da la gana. Como España no estaba al nivel de esas potencias, pensó entonces en sus antiguas colonias, en Perú, ¿ya? Y España quería volver a tenernos como colonia, ¿no? Pero la razón fundamental de esta guerra fue porque España quería el guano peruano. Esa era la razón. Así es. Ahora, como quería convertirnos en colonia, por lo tanto, España se negaba a ratificar la independencia. Decía, no, 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 Perú no es independiente. No, no, ¿quién ha dicho? No, 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 Perú sigue siendo mi colonia. Por eso que Castilla lo mandó rodar a la reina Isabel II. Le dijo, si usted no reconoce que Perú es una república independiente, sencillamente Perú no le paga la deuda de Ayacucho. Y no le pagó. Perú nunca le pagó. España reclamaba la deuda impaga de la capitulación de Ayacucho y Perú. Me ha pagado Argentina, me ha pagado Chile, me ha pagado Colombia, pero Perú no paga. Castilla le dijo bien claro, le pago si usted reconoce. No quisieron, guerra, le sacamos la mugre y nunca pagamos. Así fue, ¿ya? Así fue. Antecedentes, Juan Antonio Pezet era presidente de Perú en 1875 y en su gobierno se firma un tratado muy deshonroso para Perú, el Tratado Vivanco-Pareja. Manuel Ignacio de Vivanco, el del directorio, ¿te acuerdas? Él firmó por Perú y el almirante Manuel Pareja por España. Y en ese tratado, Perú se compromete a pagar la deuda de la independencia y a pagar una indemnización a los españoles por su estadía, cuando ellos estaban agarrando los guanos de la isla de Chincha. Se habían apoderado de la isla de Chincha de Perú, perjudicando a los consignatarios. Bueno, por eso acá dice, ¿no? Rechazo popular y sublevación de Manuel Soprano. Aquí, junto al rechazo popular, deberíamos poner lo siguiente, ¿no? Deberíamos poner lo siguiente, ¿no? Rechazo popular y de los consignatarios del guano, porque los que pegaron el grito al cielo fueron los consignatarios. No es que ellos estaban vendiendo guano y tenían clientes en el extranjero, y España se agarró de la isla de Chincha y no les dejaba vender. Inclusive la Marina Española vendía nuestro guano y cobraba. Entonces era para que ellos nos paguen a nosotros. P6 termina pagándole y esto le va a costar la cabeza, se lo tumbaron. Se levantó en Arequipa el prefecto de Arequipa, Mariano Soprano. Lima, todo el pueblo peruano lo apoyó, y en noviembre de 1865 renuncia a PC. Y el Congreso le da la presidencia al coronel Mariano Soprano, que en esos momentos era prefecto de Arequipa. ¿Ya? Muy bien. El pretexto que va a originar fue el incidente de la hacienda Talambo, cuando obreros peruanos se pelearon contra obreros españoles y murieron en español. Bueno, eso fue un disimulo de España para querer invadirnos. Pero viene la guerra. Y lo primero que hace el presidente Mariano Soprano, que de noviembre de 1875 a febrero de 1867 gobernó como dictador.
El Congreso le dio la dictadura. Y cuando el Congreso le da la dictadura, ¿qué es lo que hace? El Congreso se cierra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace María Ignacio Prado? Lo primero que hace es le declara la guerra a España y forma la cuádruple alianza con Ecuador, con Bolivia y Chile, países amenazados que tenían miedo que España nos vuelva a agarrar como colonia, como virreinato, ¿no? El 7 de febrero de 1876, en las costas de Chile, se produce el combate de Actao. La Marina peruana chilena, bajo el mando del capitán peruano Manuel del Villar, derrotan a los españoles. En ese momento Perú tenía una marina superior a la chilena, ¿ya? El 31 de marzo de 1866, los españoles bombardean el puerto chileno de Valparaíso y dicen que van a venir a bombardear el puerto del Callao el primero de mayo y luego lo cambian para el 2 de mayo. Perú lo esperó. Prado, el María Ignacio Prado, formó el Gabinete de la Victoria y se alió con los políticos de ideología liberal. Así nombró como ministro de guerra al abogado y notable liberal José Gálvez, liberales como Benito Lazo, ¿no? Muy bien, le llaman el Gabinete de la Victoria. Y los preparamos. Es un momento muy importante de la historia de Perú, donde por primera vez Perú va a demostrar unidad. Por primera vez el rico piensa igual que el pobre. Los pobres se sienten indignados, aunque no lo dejan votar, lo desprecian, lo tienen marginado, los explotan. Pero el pobre está ahí abogando por los ricos. Porque esta pelea de ricos, ¿no? Y los consignatarios, al ver que el pobre lo apoya, también dicen, ya todos estamos unidos, todos somos peruanos, vamos a pelear. Y los esperamos el 2 de mayo, ya preparamos nuestras baterías. El señor ya Bolognesi fue a comprar cañones rayados a Europa, ya, y lo esperamos y derrotamos a los españoles en el combate naval del 2 de mayo. Le sacamos la mugre, que si no fuese por la isla de San Lorenzo, en realidad los 7 buques de guerra españoles estarían hundidos, ¿no? Es ahí que Perú humilló a España y España mañana más tarde responde así: señores peruanos, reconocemos a su república independiente y queremos tener relaciones diplomáticas con ustedes. Mandamos a nuestro embajador que reside en Lima y usted manda a su embajador que reside en Madrid. Muy bien. A partir de este momento, España ha sido el país que más nos ha apoyado en todo. Cada vez que ha habido un conflicto con Chile, con esto, y España le daban a España el papel de juez, España siempre saca la cara por Perú. ¿Ya? El error que ha habido es que cuando había un problema, por ejemplo con Chile, dejamos que sea árbitro Estados Unidos. Y Estados Unidos, por sus intereses, abogó por Chile. Como que Inglaterra, por sus intereses, abogó también por Chile. Ya. Bueno, ¿qué les digo? Consecuencias de esta guerra con España. Se consolida la independencia en América del Sur, es decir, Chile puede estar aliviado, Ecuador aliviado, Bolivia aliviado y Perú, que fue el que dirigió. Pero miren la crisis económica, ¿no? La guerra hizo, Castilla nos dejó sin deuda en 1862, ¿ya? 4 años más tarde, Perú se hace prestar. Es algo inexplicable, francamente. Castilla había dejado sano la economía nacional. Y para sostener la guerra se hacen prestar 7 millones de dólares a Estados Unidos. Y los consignatarios comenzaron a prestarle plata al gobierno. Con eso nos preparamos y vencimos en el 2 de mayo. Pero ahora los consignatarios, en vez de perdonarle la deuda al gobierno, le cobran. Y el gobierno, como no tenía plata, gobernaba Prado, que ya no era dictador, sino gobernaba como presidente provisorio, ya. Prado, por tener plata, como lamentablemente maltrata al pueblo, establece el impuesto al trabajo. El pueblo se sintió, resentido, ¿no? He peleado, ha luchado, dice el pueblo, ¿no? Y ahora me paga de esta manera, ¿no? Así es. Y por otro lado, pensaron también que deberían pagar los ricos y le cobraron impuesto a los hacendados. ¿Para qué hiciste eso? No, en la historia de Perú y en cualquier lugar del mundo, tú atacas a los ricos te comen, pues. ¿Y qué sucedió? Los ricos levantan, como dice ahí, sublevaciones conservadoras. Cuando dicen conservadoras,
se refiere a los ricos hacendados conservadores, que ellos no saben qué es democracia. El rico piensa que las élites no deben mandar. Así, ¿no? Que el rico dice que la sociedad es así, una élite de gente rica que está arriba, el pueblo que está al medio y el que está más abajo, que mira boca abierto al de arriba, los mira boca abierto, admirados que tienen sangre azul. Así piensan, a eso se le llama conservadores. Y levantaron en Arequipa a Díaz Canseco y en Chiclayo a Balta contra el héroe, porque después del combate del 2 de mayo, Prado quedó como héroe, al héroe lo votaron en un ratito. Te han metido contra los ricos, ¿no? Por eso que Prado dice, Prado renuncia. La otra deuda es cuando Perú se endeuda por hacer ferrocarril y la culpa la tiene Balta, ¿no? Este hombre que está acá, José Balta. Entramos, Prado renunció momentáneamente, Díaz Canseco tuvo la presidencia, convocó elecciones y salió ganando este señor, José Balta. Y José Balta ya gobernó del 2 de agosto de 1868 al 27 de julio de 1872, donde los hermanos Gutiérrez lo van a asesinar. Balta encuentra un país endeudado. Y entonces él lo que hace es, ¿no? Dice, ¿cómo hacemos para no tener esa deuda? Y lo que tenemos que hacer, dice José Balta, ¿no? Ya es, lo que tenemos que hacer es no seguir dependiendo de los consignatarios. El consignatario nos cobra y nosotros como Estado estamos endeudados. Por otro lado, le pedimos préstamos a los consignatarios y el gobierno no tiene plata. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un buen consignatario que no sea peruano, que venda nuestro guano y nos haga ganar plata a nosotros, al gobierno. ¿Ya? Y Baltas le encarga esto al experto en negocios llamado Nicolás de Piérola. Y Piérola encuentra en Europa a una empresa que sí quiere vender nuestro guano, la empresa francesa Augusto Dreyfus Hermanos, Sociedad Anónima, ¿ya? Y se firma con Balta el histórico contrato de Dreyfus. Ahí se establece el régimen del monopolio, ¿no? Porque el único vendedor del guano peruano sería Dreyfus, que le dio muy buenas ganancias a Perú. ¿Por qué? Porque le pagaría a Perú 73 millones de soles en el lapso de 10 años por la venta de 2 millones de toneladas. En realidad, el gobierno vio plata. Pero todo iba tan bien que inclusive, mira, acá tienen una imagen ya de la modernización de Lima. Balta es el que le quita a Lima la apariencia, la fachada de una ciudad medieval, porque Lima estaba rodeada por unas murallas, ¿ya? El que se tumba la muralla va a ser este señor, José Balta. Y va a ser acá, mira, al fondo, un edificio muy bonito que hoy está en el Paseo Colón, el Palacio de la Exposición. Y hace un hospital, ¿no? Un hospital que hoy parece la casa de Frankenstein, ¿ya? Que es el Hospital 2 de Mayo, ¿ya? Bueno, que eso todo habrá sido bonito, porque ahora da miedo ese hospital, ¿ya? Bueno, ¿qué sucede? ¿Ya? Firme el contrato de Dreyfus que le dio plata, pero se le metió algo en la cabeza a este José Balta, el plan que dice acá, el plan ferroviario, ¿no? Se le ocurrió hacer ferrocarriles de penetración, que eran costosísimos, a la sierra. Y un hombre viene de Estados Unidos, Enrique Mays, y le aconseja que el que le puede prestar plata es Dreyfus, con garantía del guano, y nos volvemos a endeudar. Así, fueron préstamos, pero millonarios, ya. 3 préstamos que recibió de Dreyfus, ya. Y como dice acá, endeudamiento. Y el que se aprovechaba de este endeudamiento, el Odebrecht de esa época, era este judío estadounidense, Enrique Mays. Como dice acá, endeudamiento público, acusaciones de corrupción. Claro, pues señores. Llegó primero 11.900.000 esterlinas, luego llegó 15 millones de esterlinas y por último llegó 21 millones. Créeme que de todos los ferrocarriles que iban a hacer, el ferrocarril que iba de Lima a La Oroya solo llegó de Lima a Chosica, ¿ya? Y el de Arequipa, que iba a ser de Arequipa a Puno, solamente rompieron el champán y no avanzó ni un metro. Como dice ahí, corrupción. De todo ese billetón que llegaba a Perú, Balta y sus amigazos, su familia, robaban, pues se agarraban. Eso ha caracterizado a la historia de Perú toda la vida, a los vivos. Y sí te digo,
Así le digo, todas las llenas que quieren ahorita postular, salvo algunas excepciones, todas las llenas quieren robar, así. Quieren ser presidente porque se quieren cargar la plata del Estado. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Ya, crisis política. ¿Por qué? Porque los consignatarios de guano dijeron, por culpa del contrato Dreyfus, nosotros no vendemos guano y no ganamos plata. La culpa la tiene Balta. ¿Qué pensaron los consignatarios de guano? Formar un partido político. Por primera vez la gente rica peruana tiene un proyecto político, un partido, un programa, una ideología, y fundan el Partido Civil. Entonces no te olvides, el primer partido político de la historia de Perú fue el Partido Civil, con su líder y fundador Manuel Pardo de Lavalle. Como dice ahí, lo formaban los ex consignatarios del guano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué forman el partido político? Para participar en elecciones, ¿ya? ¿Y qué? Y ganar las elecciones y gobernar Perú, capturar al Estado. Lógicamente, si ellos capturarían el Estado, lo primero que harían, ¿qué cosa sería? Anular el contrato de Dreyfus, que como te dije, le daba ganancias a Perú. Inclusive, el contrato de Dreyfus, por el contrato de Dreyfus, Perú estaba pagando la deuda externa. Era buena. Si no, se malogró el contrato por culpa del mismo presidente. No tenías por qué hacerte prestar plata, señor Balta. Entonces ganó Pardo y los militares, el ministro de Guerra, Tomás Gutiérrez, y sus hermanitos, los hermanitos Gutiérrez, le dijeron a José Balta que no le reconozca el triunfo a Pardo. ¿Por qué? Porque los militares ya no podrían vivir de la mamadera. Así es. Y le dijeron que no le reconozca el triunfo. Y Balta se negó y por esa razón le dan golpe de Estado, como dice ahí, sublevación a los hermanos Gutiérrez y lo asesinan. Lo matan. Y el pueblo se vengó cuando buscó a los hermanos Gutiérrez y los linchó. Mira, acá está la fachada del antiguo Hospital 2 de Mayo, que ya, pero que las construcciones que le han puesto adentro distan de esta bonita construcción que ha visto acá, ¿no? Así es, ¿no? Es como la hermosa construcción del Hospital Loaiza, que es una arquitectura francesa, y en vez de continuar con ese estilo, te ponen construcciones modernas que te malogra toda la belleza de esos hospitales, ¿no? Que es lo que donde va el pueblo. Atención, el primer civilismo, primer presidente civil que vamos a tener, Manuel Pardo y Lavalle. Fue asesinado Balta por los hermanos Gutiérrez. Ya les conté que el pueblo peruano linchó a los hermanos Gutiérrez, ¿no? Espera con ilusión a su primer presidente civil, como nuestro querido pueblo, ¿no? Un pueblo que no le dejan votar porque le dicen que es analfabeto. Un pueblo donde al moreno se le ha eliminado la esclavitud, pero de nada vale que le hayan decretado la abolición de la esclavitud, porque para buscar trabajo la ve, pero terrible, ¿ya? Un pueblo marginado, oprimido, explotado, pero se ilusiona con un presidente blanco que va, un criollo que va a asumir el gobierno, ¿no? Así es nuestro pueblo que vive de ilusión en ilusión hasta ahora, ¿no? Y ahí ya, seguramente será bueno y algo nos dará. Así dice nuestro humilde pueblo peruano. Algo nos dará. Algo irá a chorrear, dice, ¿no? Y viene pues este pitucazo, dueño de la hacienda Tumán, de familia rica, es vendedor de guano, hombre muy rico, ¿no? Primer presidente civil de Perú. Y que tenía un proyecto, era antimilitarista, número uno, y dos, era, aparte de antimilitarista, era nacionalista. Pero, señores, hablaba de la república práctica, orden, paz, las palabras generales que tú escuchas hasta ahora, paz, progreso, no van al problema de fondo. Para que haya progreso, los millones de obreros de Perú deben dejar de ser explotados. Así de simple. Los campesinos tienen que ganar la cantidad de dinero que merecen ganar porque labran la tierra. Con mineros y campesinos bien pagados, ¿ya? Con obreros bien pagados, habrán muchos peruanos con plata que podrán hacer empresas. Mientras eso no suceda, solamente un pequeño grupito se va a enriquecer, ¿ya? Y así vemos a Manuel Pardo, que funda la Escuela de Ingenieros Civiles Agrarios, hoy la Agraria, la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, hoy la UNI, ¿ya? Organiza el primer censo nacional que arrojó una población de 2.700.000 habitantes, ¿ya? Y respecto al problema económico, hereda un gobierno
con mucha deuda, Manuel Pardo, ya, tal es así que Inglaterra le congeló el crédito para Perú, congeló el crédito a Perú, y la deuda externa con él era alta, y peor, no podía seguir haciéndote prestar, porque dice que Perú no paga, ya, así es. Entonces el gobierno decreta austeridad en el gasto público, y de una ley que prácticamente es un suicidio, le reduce el presupuesto al ejército, a la Fuerza Armada, ¿ya? Y dice que no había plata, y Chile ahí manda a construir 2 acorazados. Y cuando el Congreso tenía 4 millones de soles para comprar los acorazados, el presidente Pardo le dice al Congreso que no compre, porque Chile ha firmado un tratado de comercio y amistad con Perú y que no va a haber la guerra. Fue un gran error. Entonces, al ver que el Estado no tiene plata, fijó su mirada en el salitre y decretó la nacionalización o estatización del salitre, que eso fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque quienes sacaban nuestro salitre eran los chilenos que estaban metidos en la provincia peruana de Tarapacá, ¿ya? Y lo primero que hubiese hecho él es votar a esos chilenos, ¿ya? Y luego negociar nuestro salitre, porque Dreyfus le dijo a Malta, sí le dijo a Malta, señor presidente, yo le vendo el guano en Europa, pero ya no compran guano, porque hay un producto que ha desplazado al guano. Malta le dice, ¿cuál es ese producto? El salitre, pues, le dice. El salitre, le dice. Bueno, no sé si Malta se daba cuenta o no, pero los únicos productores de salitre en el mundo eran 2. Atacama de Bolivia y Tarapacá de Perú, ¿ya? Y lamentablemente a Malta no se le ocurrió decirle a Dreyfus, bueno, pero si no se vende guano, vendan nuestro salitre, pues. Y firmamos un tratado con la venta del salitre. No, al contrario, se endeudó con Dreyfus, Dreyfus sintió desconfianza de Perú, por eso que se libera de la deuda, y la deuda que Perú tenía con Dreyfus se la venden a los bancos de Inglaterra, y Perú queda dependiente de Inglaterra, ¿no? Ahora, entonces Perú podría negociar con Inglaterra. Si ha decretado la nacionalización del salitre, le podría decir, el Estado peruano es dueño del salitre, y señores empresarios ingleses, negociemos, ¿cuántos salitres quieres? ¿Cómo quieres invertir? Correcto. No, el presidente Pardo, le dijo a los chilenos que estaban metidos en Tarapacá, le dijo, bueno, tienen que irse, pero el gobierno peruano se compromete a indemnizarlos por las inversiones que han hecho. Y los chilenos vivos le dijeron, bueno, si usted no nos paga por las inversiones que hemos hecho aquí en Tarapacá, hemos hecho ferrovías, hemos traído algunas maquinarias que procesan el salitre, etcétera, si no nos paga, no nos vamos. Y como el gobierno de Pardo no conseguía dinero para indemnizar a los chilenos se quedaron. Entonces, en la práctica, ¿qué nacionalizó el señor Pardo? Nada. Fue una gestión, lo que debería haber hecho Pardo, con el ejército de agarrar chileno, fuera de acá, ya, se van, ese es mi país, fuera. No, ya así, ¿no? Pero mi inversión, ¿qué inversión? ¿A quién le pediste permiso? ¿Por qué te has metido a mi territorio? Así de simple. ¿Se da cuenta? Ya, eso es lo que debería haber hecho. Entonces, ¿qué pasó? Y todavía comete la burrada de firmar con Bolivia el tratado defensivo y secreto, que nunca debería haber sido secreto, porque ese fue el pretexto de Chile para que nos declare la guerra. Nunca debería haber sido secreto, ¿no? Entonces, el tratado de alianza defensivo con Bolivia. ¿Y por qué con Bolivia, señores? Porque el plan era con Argentina. Argentina estaba en guerra con Chile, se peleaba por la Patagonia, inclusive Argentina le pidió ayuda a Pardo. Bolivia no era ninguna garantía, ese país hasta ahora es como una carga para Perú, es un estorbo para Perú, ¿no? Ese país que muchas veces le ha puesto el puñal en la espalda a Perú, ha coqueteado con Chile un montón de veces y sigue coqueteando hasta ahora. Bueno, firmaron con ese país el tratado mal hecho, mal manejado, le llamaron secreto porque era una burla, porque el embajador de Brasil lo sabía, todos lo sabían, de secreto no tenía nada de ese tratado, ¿no? Muy bien, y su gobierno termina desacreditado, la gente se siente decepcionada porque prometieron un montón de cosas, como siempre hacen los políticos, y las cosas estaban caras, tal es así que para que el civilismo se mantenga, ellos eran antimilitaristas, entraron en una crisis de tal manera
que mandaron como candidato a un militar, mira, nuevamente, el que lo votaron, el héroe de la guerra contra España, Manuel Ignacio Prado, segundo gobierno de Prado, en nombre del Partido Civilista. Mira lo irónico, un militar representa el civilismo, ¿ya? Y gobierna de 1876 a 1879. Perú está en una bancarrota económica terrible, ¿ya? En una bancarrota económica, ¿qué les digo? Con este señor, ¿ya? Estancamiento económico, el gobierno recurrió a un impuesto minero y para colmo un político fregaba. Y este político que fregaba, ¿quién era? Este político era Nicolás de Piérola. Ahí está, Nicolás de Piérola. Ya, ya, ya. Y cuidado que Piérola también fregó a Pardo, ¿eh? Y muchos dicen, pero si Piérola no es millonario, ¿cómo hace para apoderarse de buques? Muchos dicen que Piérola era un agente de Inglaterra. Cuando Piérola se levantaba, atrás estaba la plata de los ingleses. Así juegan los peruanos, pues. Y juegan por plata. Se venden como meretrices por plata. Así es. José Antonio de la Valle, ya, ¿qué le digo? Se viene el conflicto entre Chile y Bolivia, ¿no? Ya. Así es. Entonces, para evitar una guerra entre bolivianos y chilenos, ya, se manda al doctor José Antonio de la Valle para persuadir, ¿no? Chile, Bolivia actuó imprudentemente y por culpa de Bolivia, Chile nos declara la guerra. El 5 de abril de 1879, ya, Chile nos declara la guerra. Aquí entramos, en lo poco que nos queda, a la guerra con Chile, ya. A ver un ratito, estoy buscando el mouse. Este ratón que no aparece. Ya, un ratito ya para poder entrar a la guerra con Chile. Entonces, la guerra con Chile, ¿cómo hago? Espérate un ratito. Ya, la guerra con Chile. Antecedentes, ¿no? 1879, ya. 1883. Antecedentes, bueno, nos agarra la guerra cuando Perú está en una bancarrota económica, deuda externa, déficit fiscal. Para colmo, reducimos nuestra capacidad militar, ¿ya? Y Bolivia estaba en pleno conflicto con Chile. Causas. La causa fundamental por la cual se produjo esta guerra fue el control, la ambición chilena, eso tiene que servir ya por la salitera de Tarapacá de Perú y por la salitera de Antofagasta y Atacama de Bolivia, ¿no? Porque decir, ahí dice, no, control de los yacimientos, Perú era dueño de eso. Entonces Perú no tenía ninguna ambición, si Perú era dueño, ¿no? Entonces la ambición es de los chilenos. Segunda causa, la tensión política entre Bolivia y Chile. Y una tercera causa que podrían ustedes considerar es la ambición escondida de Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, en realidad, ¿ya? Inglaterra es la que en el fondo quería el salitre, pero para sus intereses personales, ¿ya? Para sus intereses personales, Inglaterra apoyaba a Chile. ¿Por qué? Porque Chile ya era un país políticamente más estable. Detonante, ¿cuál fue el pretexto para que nos declare la guerra? ¿No? La nueva política fiscal en Bolivia, el impuesto a los 10 centavos que cobra el presidente Hilario Daza a la compañía chilena que operaba en Antofagasta. Esto iba contra la ley, porque Bolivia había firmado un tratado en 1874 con los chilenos, y en ese tratado decía bien claro
que se le cobra impuesto a la compañía chilena, pero no se le debe cargar con más impuestos durante 25 años. Y la Arión Daza, lamentablemente, le va a cobrar. Entonces Chile argumentó que el caso debe ser sometido al arbitraje, lo cual era una medida muy buena que podría favorecer a los mismos bolivianos. Y los bolivianos se negaron. Eso hace que Bolivia diga, si no me pagan los 90.000 pesos que me den por impuesto, nosotros pasaremos a la expropiación de la empresa chilena y nos apoderaremos de los activos y pasivos de la empresa chilena que opera en Antofagasta. Y lo cumplieron el 14 de febrero de 1879. ¿Y Chile cómo respondió? Chile respondió con 4.000 soldados, invadió Antofagasta, se apoderó de Atacama y dejó a los bolivianos sin salida al mar hasta ahora. ¿Ya? Hasta ahora. No sé qué ha pasado. Este mouse no sale. De que lo busco. Búscalo abajo, sí. ¿Ya? Bueno, como le estaba diciendo, es así que Perú manda. ¿Lo ves? ¿Dónde está? Ya, es ahí que Perú manda al doctor José Antonio de la Valle y Chile le pide neutralidad. Pero la Valle fue muy inteligente porque le dice al presidente Aníbal Pinto que recurramos al arbitraje. Así le dijo, ¿ya? Y al arbitraje. Entonces, le dijo al presidente Pinto, le dijo así, ¿no? Perú se compromete a no a convencer a Bolivia para que no le cobren impuestos, pero ustedes deben de abandonar Antofagasta y Atacama, ¿ya? Bueno, entonces, cuando Chile aceptó, eso es un triunfo de José Antonio de la Valle, Chile aceptó, ¿ya? Al aceptar, era un triunfo diplomático de Perú. Entonces, prácticamente es un triunfo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya, lo que sucede es que Bolivia comete una imprudencia. ¿Y cuál es la imprudencia? Bolivia le declara la guerra a Chile sin tener ejército. Y entonces Chile nos saca en cara el tratado secreto. Ah, ustedes los peruanos han firmado con los bolivianos un tratado secreto. Y Antonio Lavalle dice, sí, hay un tratado secreto, pero es defensivo. Y Chile lo utilizó como pretexto, y eso lo dice a sus alumnos cuando le dictan clases sobre este punto. Le dice, no, es un pretexto, porque ustedes en el fondo lo hicieron en secreto porque querían atacarlo. Mentira, quien quería robar el satélite era Chile. El 5 de abril de 1800 ya, el 5 de abril de 1800, el 5 de abril de 1879 Chile nos declara la guerra y viene la guerra contra Perú. Viene entonces la campaña marítima, ¿no? El mar era muy importante ya, porque era un principal medio de transporte, ya, y Chile estaba mejor armado. Ya, eso sí, tenemos que decir lo siguiente, Chile estaba mejor armado, ya. A ver, un ratito. Ya, un ratito, por favor, ya. Ya, entonces, como le estaba diciendo, ya, ya, la campaña marítima, el objetivo puede ser el medio de transporte. En el combate de Iquique, 21 de mayo de 1879, Perú hunde a la Esmeralda, pero el mejor buque que tenía Perú, la fragata Independencia, se hunde por chocar con una roca. La correría del Huáscar, aunque ahí han puesto pequeñas incursiones, yo pienso que no debe decirse eso. 6 meses en que logró el Huáscar ya trasladarle el ejército peruano a Arica. 6 meses en que le corta el cable submarino a los chilenos y captura el mejor transporte que tenía Chile, el RIMAC, y se lo trae al Callao, provocando una inestabilidad política en Chile, donde el pueblo chileno pide que renuncie el presidente Aníbal Pinto. Y Aníbal Pinto, asustado, destituye al almirante
William Rebolledo para nombrar a Galvarino Rivero. Entonces, a mí me parece que lo que han puesto aquí, pequeñas discusiones, es falso. El señor Grau con el Huáscar entraba a puertos chilenos, a pesar que era un solo barco, el monitor Huáscar. Ya destruimos una serie de puertos. En el combate de Angamos perdimos porque el Huáscar se le había acabado el carbón de la caldera y actuaba solamente con la mitad. Si el Huáscar tuviese todo el carbón de la caldera, nunca lo hubiesen atrapado. Qué pena que por descuido del presidente, el 8 de octubre de 1899, muere nuestro máximo héroe de la Marina Peruana del Perú, don Miguel Grau Seminario, y los chilenos se han llevado a Huáscar como trofeo de guerra. Viene entonces la campaña terrestre del sur. En la campaña terrestre del sur, los chilenos lo que buscan es asegurarse de salir, por eso es que invaden la provincia de Tarapacá. Invaden Pisagua, y cuando invaden Pisagua y viene la batalla de Germania, Belisario Suárez, Juan Buendía, el peruano Buendía, trae un plan de ataque de norte a sur. Un plan de ataque de norte a sur, ya, de norte a sur. Y tengo que decirles que ese plan de ataque, lamentablemente, no se realizó. Del norte tenía que atacar Hilarión Daza, el boliviano, y del sur Belisario Suárez. Y el boliviano nunca atacó. Ya, cuidado, ya. Y eso demoraliza a los peruanos. Por eso es que los chilenos los derrotan en la batalla de San Francisco. En la batalla de San Francisco, ya, victoria chilena, pero en Tarapacá vencimos. Política interna. Pero Prado viene a Lima. Se reúne una cantidad de dinero para comprar armas y Prado dice que Manuel Ignacio Prado dice que él va a ir a comprar, se va con la plata y nunca regresó. Deja a Luis Lapuerta y se da lo que nunca debería haberse dado, un golpe de Estado. Piérola se aprovechó del momento y le dio golpe de Estado a Luis Lapuerta, ya, porque si el señor Lapuerta era un viejito enfermizo, lo correcto es haber formado un comité de apoyo, pero ahí viene la ambición personal, lo que caracteriza a los peruanos. Y lamentablemente le dan golpe hasta que nunca se hubiese dado. En la campaña de Tacna y Arica nos vencieron en la batalla de Los Ángeles en Moquegua, en la batalla del Alto de la Alianza, porque ahí tuvimos el apoyo de Bolivia, pero pese a todo, los chilenos vencieron. Y en la batalla de Arica, 7 de junio de 1880, defendido por 1.200 hombres, 7.200 chilenos nos atacan con Pedro Lagos y no llegó la ayuda de Piérola, porque Bolognesi le pedía a Pedro Leiva con 4.000 soldados. Nunca llegó. Parece que Piero lo dejó abandonado a Bolognesi y por eso perdimos. Consecuencia, los chilenos se agarran la salitera. Hay un intento de negociación de paz en La Caguana, octubre de 1880, un barco de Estados Unidos, pero fracasó porque Perú no quería darle ni plata ni darle terreno a los chilenos. Entonces, viene la campaña Lima. Los chilenos mandan 38.000 soldados, ¿ya? 38.000 soldados, ¿ya? Para invadirnos, 38.000 soldados, y los peruanos nos defendimos solo con 16.000. Viene la batalla de San Juan de Miraflores, 13 de enero de 1881, donde nos derrotaron, y la batalla de Miraflores, 15 de enero de 1881, también nos derrotaron. Los chilenos se apoderan de Lima, nombra como gobernante a Patricio Lins, este cruel general que destruyó toda la costa norte de Perú, ¿ya? Y no le reconocen como presidente a Piérola, no le reconocen a Piérola. Entonces, los consignatarios del Guano en Chorrillos eligen como presidente a Francisco García Calderón, que establece su gobierno en Magdalena, por eso es que se llama el gobierno de Magdalena, y como Lima estaba ocupada por los chilenos, el único sitio liberado era el distrito de Magdalena, que cambió de nombre a Pueblo Libre. Se le cambió de nombre a Pueblo Libre. Francisco García Calderón se negó a entregar territorios peruanos, se negó a pagarle lo que los chilenos pedían y lo llevan presos al paraíso. ¿Y qué sucede? Viene después de tantas humillaciones de estos chilenos, la campaña en La Breña. En la sierra, en La Breña, le sacamos la mugre a Chile. Heroísmo, las guerrillas campesinas magistralmente dirigidas por Andrés Avelino Cáceres. En la sierra,
casi 3 años en Pucará, Marcaballe y Convención. Y los hacendados cajamarquinos lograron vencer en la batalla de San Pablo. Entonces, Cáceres, alentado por esta victoria, le dice a los ricos de Perú, resistir, que Chile ya no aguanta. Y Miguel Iglesias traicionó. Si Chile se va, señores, Chile se va humillada. Chile se va con la cola metido dentro de las piernas. Porque en la sierra le sacamos la mugre. En la sierra murió Pedro Lagos, no te olvides. Y el traidor de Miguel Iglesias prefirió pactar con Chile y pedirle la paz, haciéndole un favor a Chile en el manifiesto Mondemontán, porque los campesinitos peruanos le pedían, papito, tierra, tatay, dame tierra, ¿ya? Y estos desgraciados, en vez de hacer una reforma agraria, prefirieron pactar con Chile. Y Chile, que sabe que la guerrilla lo ha derrotado, le encargó a Iglesias, ya muy bien, nosotros permitimos que tú te conviertas en presidente de Perú, pero tienes que acabar con las guerrillas y montoneras campesinas. Iglesias lo quiso hacer, ¿ya? Y lo hizo. Señores, Iglesias fue el que representa, porque elegido por Chile. ¿Quién eligió como presidente Iglesias? Chile. Y con él se termina con el Tratado de Ancón, donde Chile se lleva Tarapacá, solamente un pedacito de Perú, una insignificancia, ¿ya? Pero se llevó el salitre. Retuvieron Tacna y Arica por 10 años, pero tenía que realizarse un plebiscito que nunca se realizó. Y a Chile no le convenía que se haga el plebiscito en Tacna y Arica porque sabía que iba a perder. Entonces así termina esta guerra infausta, donde los ricos estúpidos que Perú ha tenido se dejaron ganar por los chilenos, pero el pueblo valiente de la sierra le sacó la mugre. El humilde, el pueblo derrotó a los chilenos. Consecuencia de esta guerra económica, destruyeron ferrocarriles, carreteras, infraestructura, puentes, bombardearon, ¿no? Perdimos, la deuda externa creció, perdimos el salitre y el guano, ¿ya? Pero de nada le sirvió, porque Inglaterra le quitó el salitre a los chilenos. Al final, los chilenos fueron simplemente los soldados de los ingleses, porque el que salió ganando fue Inglaterra. En el campo social quedó tanta miseria en el Perú que para reconstruir este estado destruido por los chilenos, los campesinos se levantan contra los hacendados, los obreros contra los empresarios capitalistas, conflictos, y lamentablemente ahí Cáceres traiciona al pueblo, porque Cáceres piensa como terrateniente, Cáceres es hacendado. Entonces, para reconstruir ese estado, la clase civil estaba incapacitada porque los consignatarios del Partido Civilista quedaron arruinados por la guerra. Al contrario, se escondieron. Isaac Recabarren se escondió, Juan Buendía se escondió, Belisario Suárez se escondió, Lizardo Montero se escondió, teniendo arma. Arequipa se arrodilló ante Chile, ¿ya? Entonces los militares nuevamente fueron los que se preocuparon de reconstruir a este país. Muy bien, jóvenes, hasta aquí he dictado la clase de asesoría y espero que hayan aprovechado los temas que he expuesto el día de hoy, ¿ya? Muchas gracias. Será para otra oportunidad.